La pillé resolviendo un problema de $500 millones en cuestión de segundos. Pero lo que hizo el CEO a continuación dejó a toda la empresa tambaleándose. Eran casi las 2 de la mañana y el poderoso CEO de uno de los gigantes tecnológicos más importantes de Estados Unidos caminaba ansiosamente de un lado a otro en su oficina. Un proyecto emblemático valorado en $500 millones se vio sumido en una crisis. El sistema seguía arrojando errores técnicos y ni sus mejores ingenieros ni los expertos externos podían encontrar una solución. A medida que pasaban las horas, la presión del tablero era cada vez más fuerte. Eisen sintió que la impotencia lo apretaba cada vez más. Sin embargo, esta noche, justo cuando Eisen pensó que toda esperanza estaba perdida, algo completamente inesperado sucedería y su siguiente movimiento dejaría a toda la corporación atónita. El cielo nocturno de Nueva York se extendía denso y pesado sobre los rascacielos de la ciudad, envuelto en un silencio opresivo. Pero en el último piso de la torre Carter Tech, donde se encuentra la elegante oficina de Eisen Carter, las luces brillaban desafiantes contra la oscuridad exterior. Eisen Carter, el joven y brillante CEO de Carter Tech, estaba atravesando los días más angustiosos de su carrera. Caminaba de un lado a otro por la espaciosa habitación, con los puños apretados y los ojos inyectados en sangre por las noches de insomnio. Durante más de un mes, el proyecto Génesis, el mayor logro y la mayor esperanza de Carter Tech, se vio afectado por un error crítico. Este no fue un lanzamiento más. Fue una apuesta de $500 millones. Cada hora que no lograban arreglarlo significaba millones desapareciendo ante los ojos de la Junta. Había convocado a las mentes más brillantes de Silicon Valley y había traído a ingenieros de élite de todo el mundo. Todos se habían retirado, incapaces de ofrecer una solución viable, cobraron silenciosamente sus enormes cheques de pago y se marcharon. Las acciones de la empresa estaban cayendo y la prensa no paraba de cuestionar el liderazgo de Eisen. Cada mirada escéptica, cada comentario mordaz de la Junta lo hacían sentir más acorralado que la anterior. Justo cuando Eisen iba a servirse otra taza de café, un leve pero claro golpeteo de teclas resonó en la oficina privada, donde no debería haber habido nadie. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina le subió por el pecho. ¿Quién podría estar en mi oficina a esta hora?, se preguntó, la ansiedad agudizando su paso. Se apresuró a recorrer el pasillo, con los ojos fijos en la puerta ligeramente agarrándose. En el interior, el pálido resplandor de un monitor proyectaba una luz fantasmal sobre las paredes y una figura solitaria estaba sentada encorvada sobre el teclado. Eisen irrumpió por la puerta, su voz fría y autoritaria, crujiendo a través del silencio como un disparo. ¿Qué estás haciendo en mi oficina? La figura se levantó de un salto y la silla cayó hacia atrás con un ruido áspero. En la tenue luz, Eisen reconoció a la joven que estaba frente a él. Hannah Brooks, la mujer negra que había contratado como asistente de oficina hacía apenas 2 semanas. El rostro de Hannah se puso pálido por el pánico, sus ojos estaban abiertos y temblorosos. Ella dio un paso atrás, con la voz tartamudeando, como si las palabras estuvieran alojadas en su garganta. Lo siento, no fue mi intención. Solo estaba tratando de ayudar. Eisen frunció el ceño y la furia y la sospecha estallaron en su tono. ¿Ayuda? ¿Qué podría saber alguien como tú sobre mi trabajo? ¿Quién te dio permiso para tocar mi computadora? La cabeza de Hannah se inclinó. El dolor y la vergüenza se reflejaron en su rostro ante sus palabras prejuiciosas. La habitación parecía sofocante y la tensión crepitaba en el aire. Pero mientras Eisen se dirigía a la pantalla para evaluar el supuesto daño, su mirada se congeló en las líneas de código que tenía delante. En un instante, la ira se transformó en asombro y sus ojos se abrieron con incredulidad. Se inclinó más cerca y contuvo la respiración. Los fragmentos de código que Hannah había editado eran precisamente los parches complejos que habían desconcertado a todo su equipo de ingeniería durante semanas. Eisen se giró para mirar a Hannah, con expresión irreconocible. Sin ira, sin desprecio. Por primera vez,
Realmente vio el dolor y el orgullo en los ojos de la joven. Su voz se suavizó, teñida de confusión. ¿Cómo? ¿Cómo supiste que debías arreglar esto? Hannah tragó saliva, evitando su mirada mientras respondía en un susurro vacilante. Estudié informática en el MIT, pero no pude graduarme porque mi familia me necesitaba. El silencio envolvió la habitación una vez más. Eason se quedó quieto por un momento, con una extraña mezcla de vergüenza por sus prejuicios anteriores y asombro porque la respuesta a una crisis de $500 millones había estado frente a él, encarnada en el coraje silencioso de esta joven negra a la que había descartado. Esa noche, en la tensión cargada de espacio de su oficina, Eason Carter finalmente vio a Hannah Brooks, no como una asistente invisible, sino como la clave para salvar un imperio. A partir de ese momento, su historia dio paso a un nuevo capítulo, uno de agitación, tensión y una revelación inesperada y profundamente conmovedora. Lo lamento. No quise entrometerme. Solo estaba tratando de ayudar, dijo Hannah con voz temblorosa y los ojos muy abiertos por la preocupación y el dolor, como si acabara de recibir un golpe invisible. El aire en la oficina era tenso, como una cuerda de guitarra estirada hasta su límite. Eason miró fijamente a la joven que tenía delante, con la sospecha grabada en cada línea de su rostro, el ceño fruncido y la mirada pasando del cabello cuidadosamente recogido al sencillo uniforme de conserje que vestía. En esa mirada había un desprecio inconfundible, como si todo el valor de Hannah se limitara a la pequeña placa de identificación que llevaba sujeta al pecho. «¡Ayuda!», Eason repitió, cada sílaba fría y afilada. ¿Quién te crees que eres para entrometerte en un sistema que vale cientos de millones de dólares en mi empresa? ¿Alguien como tú? ¿Un conserje? ¿Qué sabes de programación o tecnología? Sus palabras golpearon el orgullo de Hannah, abriendo viejas heridas que ella había trabajado tanto para ocultar. Bajó la mirada y apretó las manos, temblando. Pero cuando volvió a mirar hacia arriba, el dolor había dado paso a una pequeña y feroz resolución. Lo siento si le he molestado, señor Carter, pero sé lo que hago. Me entrenaron. ¿Entrenado? Eason la interrumpió burlándose. Se acercó al escritorio, miró las líneas de código en la pantalla y luego se giró para desafiarla. ¿Me estás diciendo que una joven sin título universitario que trabaja como limpiadora puede entender estos complicados guiones mejor que los ingenieros de 6 cifras que contraté? Hannah tragó saliva con dificultad. Su corazón latía con fuerza y se quedó sin aliento. Ella sintió cada mirada y palabra prejuiciosa de Eason sobre ella. Aún así, se obligó a mantener la calma y respondió con voz temblorosa pero seria. No estoy tratando de presumir. Solo quería ayudar porque detecté un error en el código. Si modificas algunas líneas, creo que solucionarás el problema. La ira de Eason se transformó en un profundo escepticismo mientras la miraba fijamente. El silencio se prolongó insoportablemente, congelando la habitación. Luego lo rompió con un tono punzante. Unas cuantas líneas de código. ¿Te das cuenta de que este asunto nos ha costado semanas y la confianza de la Junta en mí? ¿O crees que esto es un juego en el que puedes modificar tus teorías sin tener que rendir cuentas? Hannah sacudió suavemente la cabeza y su mirada cayó al suelo desgastado, como si buscara respuestas en sus gastados zapatos. Entiendo mi posición, pero antes de que entraras, terminé de corregir ese código, dijo en voz baja con tranquila convicción. A pesar de la duda de Eason, este se quedó quieto. La curiosidad, mezclada con la sospecha, lo llevó de vuelta al escritorio. Se inclinó para inspeccionar el código editado. Se le aceleró el pulso y abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que la pantalla mostraba precisamente la solución limpia y eficiente que había eludido a sus mejores expertos, ahora funcionando a la perfección sin un solo error. Se giró hacia ella con asombro y una duda persistente en los ojos. ¿Cómo hiciste esto? ¿Y por qué alguien como tú entiende un problema tan complejo? Hannah tragó saliva de nuevo, reuniendo el coraje que casi había perdido. Estudié informática en el MIT. Sé que mi apariencia, mi trabajo y mi pasado lo hacen difícil de creer, pero es cierto.
Tuve que dejar la escuela porque mi familia me necesitaba, no porque me faltara capacidad. Su tranquila y contundente admisión golpeó a Eisen como una sacudida. Se sumió en el silencio, obligado a enfrentarse a una verdad que inconscientemente había evitado. Sus propios prejuicios y la desdén. La actitud que le había mostrado a Hannah. Pero el orgullo y la duda lo dominaron. Respiró hondo y habló con frialdad, aunque apenas disimulando su confusión. Independientemente de quién seas o de lo que hayas hecho, entrar en nuestro sistema sin permiso es inaceptable. Haré que alguien revise todo lo que has cambiado. Por favor, vete. Hannah asintió, con decepción y dolor en sus ojos. Salió apresuradamente de la habitación, con los hombros pesados y las manos todavía temblorosas mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Solo, Eisen permaneció inmóvil frente al monitor, fascinado por el código perfecto que Hannah había dejado. En su interior se desataba una batalla de prejuicios, dudas y orgullo herido que poco a poco iba cediendo ante un hecho innegable. La misma mujer a la que acababa de ordenarle salir había resuelto un problema de $500 millones. Ese fatídico encuentro abrió una puerta que Eisen nunca esperó, y el viaje que le esperaba sería tormentoso, cuando sus prejuicios y los de todos los demás se toparan con el talento silencioso y poderoso de Hannah Brooks. Cuando la puerta se cerró suavemente detrás del pequeño cuerpo de Hannah, Eisen permaneció congelado frente a su monitor, con los ojos fijos en las líneas de código que habían sido reescritas tan hábilmente. Su ira y sospecha iniciales se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una mezcla de asombro y confusión. Lentamente sacó una silla, sintiéndose por primera vez inquieto por la innegable verdad que se desarrollaba ante él. De ninguna manera, murmuró Eisen inconscientemente, moviendo el ratón y examinando cada carácter, cada punto y coma. Pero por mucho que intentara encontrar un fallo, no había ninguno. El código era impecable, claro, e incluso superaba el estándar más alto establecido por los mejores ingenieros que había contratado. Frunció el ceño, atormentado por la imagen de Hannah con su modesto uniforme de limpieza, sus ojos aún reflejando el escozor de sus insultos anteriores. Algo había salido terriblemente mal, algo que había pasado por alto en el calor de su ira y prejuicio. De repente, Eisen se dio cuenta de que nunca había mirado a Hannah con genuino respeto o justicia. Para él, ella había sido simplemente una conserje, alguien muy por debajo de su atención, una suposición que lo llenó de una profunda vergüenza. Impulsado por la curiosidad, abrió su expediente personal con unas pocas pulsaciones de teclas. Los ojos de Eisen se abrieron de par en par al leer MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las mejores universidades del país. Hannah había sido una estudiante sobresaliente, la mejor de su clase en programación e ingeniería de sistemas. Sintió una opresión en el pecho cuando vio la breve nota debajo. Se retiró por circunstancias familiares. Tras esas simples palabras se escondía una larga y trágica historia. Eisen, repasando mentalmente la tensa conversación, sus frías palabras, su mirada desdeñosa, ahora mezquina e injusta. Había asumido que alguien como Hannah, con una piel diferente y un trabajo humilde, jamás podría igualar el conocimiento y el talento de su equipo de élite. Sin embargo, allí estaba, resolviendo sin esfuerzo el problema más difícil de la empresa, donde docenas de ingenieros senior habían fracasado. Se puso de pie de un salto, con una necesidad imperiosa de encontrar a Hannah y un tono de voz que lo invadía. Corrió por el largo pasillo, su sombra se extendía bajo las tenues luces, pero no la encontró por ningún lado. La sala de conserjería al final del pasillo estaba vacía, su luz parpadeaba. Eisen se detuvo, exhalando con cansancio mientras 1000 preguntas asaltaban su mente. ¿Por qué alguien tan talentosa como Hannah se resignaría a una vida anónima limpiando sus oficinas? ¿Por qué nunca la había visto realmente, incluso estando a su lado y resolviendo en silencio su mayor crisis? La cruel realidad lo dejó no solo avergonzado, pero profundamente desconsolado. El señor Carter, lo llamó una voz,
sacándolo de sus pensamientos. Se giró para ver a Mike Harris, el director senior de ingeniería, acercándose con aire arrogante con una sonrisa de suficiencia. He oído que tuviste un pequeño fallo en el sistema, dijo Mike, con un brillo de desprecio tácito en los ojos. Parece que alguien hurgó en el código fuente del proyecto sin avisarme. Eisen sostuvo su mirada, reconociendo por fin la arrogancia y la complacencia que Mike encarnaba. En ese momento, comprendió por qué su proyecto multimillonario se había estancado. No solo por fallos técnicos, sino por el orgullo y los prejuicios de gente como Mike, que desestimaba a cualquiera que considerara inferior. No hay problema, Mike, respondió Eisen con voz tranquila pero firme. De hecho, acabamos de recibir una solución perfecta de alguien a quien debería haber reconocido hace mucho tiempo. La sonrisa de Mike se desvaneció al alejarse, dejándolo con una incómoda mezcla de confusión e indignación. Por dentro, Eisen hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que prejuicios obsoletos o los colegas engreídos ocultan el verdadero talento, igual que con Hannah. Esa noche, de vuelta en su escritorio, Eisen reflexionó sobre algo más que un avance técnico. Fue una impactante llamada de atención sobre los prejuicios que había perpetuado sin darse cuenta. Sabía que tenía que corregir las cosas, no solo por Hannah, sino por el honor y el futuro de su empresa. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Hannah Brooks ya no sería invisible, y Eisen Carter nunca más permitiría que el verdadero talento se desvaneciera en las sombras. Al amanecer, Eisen permanecía inmóvil en su oficina, con la mirada fija en la pantalla del ordenador. El tiempo parecía detenerse a su alrededor mientras examinaba con atención el expediente personal que acababa de abrir sobre Hannah Brooks, la joven a la que hasta hacía poco había tratado con sospecha y prejuicios. Hojeó las páginas, y cada nuevo detalle lo arrastraba más profundamente a la tormentosa e implacable vida que Hannah había soportado. Había sido el orgullo de una pequeña comunidad de Baltimore, la única persona de su barrio desfavorecido en ser admitida en el MIT, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Su expediente académico había sido tan brillante que se situaba entre las mejores estudiantes del departamento de informática, admirada tanto por profesores como por compañeros por su talento natural para la programación y su excepcional perseverancia. Pero la vida de Hannah dio un giro cruel cuando su madre enfermó gravemente. Las facturas médicas se acumularon y su familia se sumió rápidamente en la ruina financiera. Eisen releyó la nota de cambio en su expediente, con el corazón cada vez más pesado, y se retiró voluntariamente por razones económicas y familiares. Esas pocas palabras ocultaban un futuro prometedor sepultado por las duras circunstancias. Eisen permaneció pensativo en silencio, imaginando a Hannah obligada a abandonar el sueño de su vida, regresando a Baltimore para compaginar trabajos manuales agotadores mientras cuidaba de su madre. Desde camarera hasta dependienta y limpiadora, lo había hecho todo, soportando innumerables críticas y comentarios mordaces, tal como él mismo la había sometido la noche anterior. En ese momento, su teléfono sonó con una llamada de Mike Harris. Eisen dudó, pero luego respondió. La voz de Mike resonó, rebosante de confianza y desdén. Hice que mi equipo auditara el código que escribió el conserje. Eisen, quizás deberías pensarlo 2 veces antes de confiar en alguien como ella. No hay forma de que no sea solo una casualidad, o peor aún, algo que sacó de algún otro sitio. Eisen sintió una oleada de incomodidad ante el desprecio y la malicia en el tono de Mike, pero mantuvo la calma y respondió con frialdad. Lo comprobaré yo mismo. Mike, espero que entiendas que un buen resultado sigue siendo un buen resultado, venga de quien venga. Mike rió burlonamente y luego bajó la voz para que cada palabra doliera. Eisen, este es un proyecto de $500 millones. No dejes que una chica negra anónima de lo más bajo lo arruiné todo por tu compasión infundada. Recuerda quién lleva realmente el peso de esta empresa. Eisen sintió que se sonrojaba. Su agarre del teléfono le estaba poniendo los nudillos blancos. En lugar de arremeter,
respondió al insulto de Mike con una sola respuesta fría. Yo seré quien decida eso. Mike. Colgó, con la furia latente bajo la superficie. Conocía bien a Mike, un hombre talentoso que no podía evitar menospreciar a cualquiera que considerara inferior a él. Esa actitud tóxica lo había atrapado. El proyecto se había estancado durante semanas. Ahora Eisen reconocía que personas como Mike, arrogantes y prejuiciosas, eran la verdadera amenaza para el futuro de la empresa. Sus pensamientos volvieron a Hannah, la mujer pequeña pero decidida y talentosa que ya había soportado tanto. Desde las dificultades de su familia hasta la injusticia y los prejuicios de la sociedad. Por primera vez, comprendió que las dificultades de Hannah iban mucho más allá de las dificultades económicas. Se había enfrentado a barreras invisibles diseñadas para oprimirla. Esa comprensión impactó profundamente a Eisen, despertando en él un sentido de responsabilidad para ayudar a derribar esas barreras. Sabía que su próxima decisión sería más que una simple solución técnica. Sería una cuestión de honor y conciencia. Hannah Brooks merecía una verdadera oportunidad, no lástima, sospecha ni miradas de reojo. No permitiría que nadie, ni siquiera Mike, usara su poder y estatus para relegarla de nuevo a la sombra. De pie, Eisen se estiró, sintiendo como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. A partir de ese momento, haría todo lo posible por corregir sus errores. Demostrar que el verdadero valor no depende del color de piel, los antecedentes ni la posición social, sino de la capacidad, el coraje y la determinación de superar los desafíos más duros de la vida. Eisen caminó hasta el suelo, frente a la ventana de su oficina, y contempló cómo la ciudad despertaba bajo la primera luz del día. Un audaz plan comenzó a gestarse en su mente para sacar a Hannah de las sombras y darle la oportunidad de estar bajo la luz que realmente merecía. A partir de ese momento, Eisen Carter decidió que la dolorosa historia de Hannah ya no pasaría desapercibida. Sacaría la verdad a la luz, a pesar de la tormenta de prejuicios y resistencia que se avecinaba. Los primeros rayos de sol se filtraban por las amplias ventanas de la oficina, proyectando suaves franjas de luz sobre el escritorio de Eisen. Permaneció en silencio junto a la ventana, absorto en el plan que acababa de decidir llevar a cabo. Las hirientes palabras de Mike Harris aún resonaban en su mente, fortaleciendo la determinación de Eisen de actuar con rapidez. Sabía que las simples palabras no bastarían. Necesitaba pruebas claras e irrefutables para proteger a Hannah de escépticos como Mike. A partir de esa noche, Eisen puso en marcha una prueba secreta para Hannah. Cada noche, antes de salir de la oficina, introducía deliberadamente pequeños pero complejos errores en el clúster de servidores secundarios, sistemas a los que sabía que Hannah podía acceder durante su turno de limpieza nocturno. Estos fallos eran sutiles y exigían una gran perspicacia y una profunda perspicacia en programación para detectarlos y corregirlos. Era la única forma en que Eisen podía confirmar que su éxito anterior no había sido casualidad. Cada mañana llegaba antes del amanecer, con el corazón acelerado al encender su consola de monitorización, y cada vez encontraba los errores perfectamente corregidos. Escondido en el código había una pequeña nota manuscrita. Error corregido. Disculpen si me excedí. Ese humilde mensajito dejó a Eisen atónito y ligeramente avergonzado por poner a prueba a alguien que ya había demostrado su valía, pero reconoció su necesidad. Más allá de esos muros, gente como Mike observaba, esperando abalanzarse y desacreditar los esfuerzos de Hannah antes de que pudiera obtener el reconocimiento que merecía. Una noche, Eisen decidió subir la apuesta. Pasó horas creando un fallo mucho más retorcido, un bucle infinito brillantemente oculto, enterrado en lo profundo de un módulo de soporte crítico. Este era el tipo de error que incluso a sus mejores ingenieros les costaría rastrear y resolver. A la mañana siguiente, Eisen entró antes de lo habitual, con la ansiedad agudizando sus sentidos. Pero en cuanto abrió la consola, se quedó paralizado. Hannah no solo había detectado el fallo, sino que había implementado una solución elegante y dejado su nota habitual en la esquina de la pantalla.
Bucle infinito resuelto. Noté que el código antiguo estaba causando un cuello de botella, así que lo optimicé. Espero no haberte incomodado. Isen releyó sus palabras una y otra vez, con el pecho encogido de admiración y arrepentimiento. Se dio cuenta de que detrás de cada modesta nota se escondía una mente brillante, una que una vez había descartado simplemente porque era negra, por su trabajo, por sus antecedentes. Perdido en sus pensamientos, Isen levantó la vista cuando la puerta de la oficina se abrió sin llamar. Mike Harris entró con irritación evidente en su rostro. Isen, tenemos que hablar. Isen se giró lentamente, evadiéndose. Adelante, Mike. Mike sonrió con suficiencia y arrojó un fajo de impresiones en el escritorio de Isen. He estado rastreando una actividad extraña. Parece que Nuestra Señora de la Limpieza Negra ha estado entrometiéndose con los camareros todas las noches. ¿No crees que eso es peligroso? Podría destrozar el sistema y causar graves daños. Isen arqueó una ceja, manteniendo la voz mesurada. ¿De verdad lo crees? ¿O solo temes que alguien como ella pueda resolver lo que tú y tus ingenieros de élite no pudieron arreglar durante semanas? La sonrisa de Mike vaciló por una fracción de segundo. La ira y la incertidumbre brillaron en sus ojos antes de que su arrogancia se reafirmara. No lo olvides, soy el responsable de la tecnología de esta empresa, Isen. Aquí no hay lugar para un don nadie sin cualificación. No permitiré que socave mi reputación ni la de mis equipos. Isen sostuvo la mirada de Mike, en un tono bajo pero cortante. Mike, déjame recordarte que esta empresa no se basa en la arrogancia ni los prejuicios. Si tienes algo de orgullo como ingeniero, reconocerás que encontramos a alguien realmente talentoso. Nuestro trabajo ahora es brindarle el apoyo que se merece, no aplastarla por ser diferente. Mike apretó la mandíbula, con la ira latente bajo la superficie. Sin decir una palabra más, se giró y salió a paso lento, dejando la oficina llena de tensión. Tras la marcha de Mike, Isen volvió a la pantalla. El código corregido de Hannah le devolvió el brillo. No solo era una solución técnica perfecta, sino un duro recordatorio de los prejuicios injustos que una vez había reforzado. Sabía que su lucha no se limitaba a retener talento genuino para la empresa. Se trataba de defender la dignidad y la justicia que se le debían a alguien que había soportado en silencio tanta injusticia. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el cielo azul claro. Un plan claro se cristalizaba en su mente. Hannah Brooks ya no estaría oculta en las sombras. Era hora de que el mundo conociera a esta humilde genio. Y como su líder, Isen Carter, se aseguraría de que así fuera, sin importar las tormentas que se avecinaran. Durante los siguientes días, la tensión y la opresión, como nunca antes se había visto en Carter Tech, se asentaron en la sede. Isen mantuvo su plan secreto en secreto, pero podía sentir la mirada suspicaz de Mike Harris y el equipo de ingeniería sobre él. Se estaba librando una batalla encubierta entre los prejuicios arraigados y la dura realidad. Se libraba a diario, llenando de presión cada pasillo y oficina. Una tarde, mientras el sol poniente inundaba de luz dorada los grandes ventanales de Isen, este se sentó a estudiar el último informe técnico en su pantalla. El servidor principal del proyecto había desarrollado otro problema grave, un misterioso cuello de botella de datos que sus ingenieros superiores aún no podían localizar. El informe ocupaba docenas de páginas, repletas de tablas y gráficos de datos, que le causaban a Isen un terrible dolor de cabeza. Justo entonces, la puerta de su oficina se abrió silenciosamente y Hannah entró, con escoba y paño en mano. Como de costumbre, pretendía trabajar rápido y en silencio para no molestarlo. Pero al pasar detrás de Isen, su mirada se desvió hacia el monitor brillante y se detuvo en las lecturas técnicas. Dudando un momento, finalmente habló con voz suave pero segura: «Disculpe, señor Carter. Disculpe la intromisión, pero ¿podría ayudarme a comprender este informe con más detalle?» Isen se giró, sorprendido, pero recuperó la compostura al instante.
Él asintió y apartó la silla para que ella pudiera ver mejor la pantalla. Inclinándose hacia adelante, Hannah estudió cada figura y gráfico cuidadosamente. Un momento después, ella frunció el ceño y lo miró. Creo que su equipo de ingeniería ha estado buscando en el lugar equivocado. Dijo, el problema no está en el código fuente, sino en cómo se enrutan los datos entre los clústeres de servidores. Los antiguos protocolos de autenticación se ven desbordados por el gran volumen de solicitudes, lo que crea un cuello de botella localizado. Isen se quedó congelado, con el corazón palpitando, asombrado. ¿Estás segura, Hannah? Mis mejores ingenieros han analizado esto durante días y concluyeron que el error está en el código. Ella meneó la cabeza, confiada. Entiendo por qué pensaron eso, pero miren con atención. Señaló un gráfico. Estas métricas muestran claramente que la falla se produce en la interfaz entre el servidor y el almacén de datos. Cuando la autenticación aumenta durante las horas pico, los servidores tradicionales no pueden mantener el ritmo, lo que provoca un colapso en cadena. Isen trazó el gráfico con el dedo, sintiendo que su mente era real. La solución era evidente, algo que decenas de ingenieros de élite habían pasado por alto. Sin embargo, una joven que limpiaba la oficina lo descubrió inmediatamente. Él miró a Hannah, viendo verdaderamente la inteligencia y la resolución en sus ojos por primera vez. Hannah, ¿te has encontrado con este tipo de problema antes? Ella dudó, la tristeza se reflejaba en su expresión, pero el orgullo brillaba a través de su visita al MIT. Construí un sistema similar antes. Tuve que dejar la escuela. En aquel entonces, me llevó casi una semana identificar este mismo error. Nunca he olvidado esa lección. Isen permaneció en silencio, con el corazón henchido de admiración y dolorido por la injusticia que Hannah había sufrido. Se dio cuenta de algo vital. El talento genuino nunca depende de la apariencia, el color de la piel o el estatus social. Esas suposiciones falsas les habían costado muy caras. Justo cuando abrió la boca para hablar, la puerta se abrió de golpe y Mike Harris irrumpió dentro, con el rostro enrojecido por la ira. Miró a Hannah con hostilidad en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo he advertido una docena de veces. Manténgase fuera del trabajo del equipo de ingeniería. Isen se puso de pie de un salto y se paró entre Mike y Hannah, con voz firme. Mike, ya es suficiente. Hannah acaba de señalar el problema exacto que su equipo no pudo encontrar. En lugar de dudar y criticarla, escucha lo que está diciendo. Mike rió con frialdad y lleno de sarcasmo. ¿De verdad crees que una conserje desconocida, una chica negra anónima, puede superar a los mejores ingenieros que yo escogí? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Isen se acercó. Su tono era tranquilo pero firme. Si sigues así, Mike, serás tú el que quedará en ridículo. No permitiré que su arrogancia y sus prejuicios silencien por más tiempo el verdadero talento de esta empresa. Mike apretó los puños, la ira brillaba en sus ojos, pero se dio la vuelta y salió pisando fuerte, cerrando la puerta detrás de él. Se hizo el silencio. Isen se volvió hacia Hannah con los ojos llenos de genuina gratitud y sinceridad. Hannah, lamento mucho todo lo que has tenido que soportar. Te prometo que no tendrás que enfrentar esa injusticia aquí otra vez. La pequeña mujer que estaba frente a él le ofreció una leve sonrisa esperanzada. Gracias, señor Carter. Solo espero que la gente finalmente me juzgue por mi habilidad, no por lo que esperan ver. Isen asintió con decisión. En ese momento supo exactamente lo que tenía que pasar a continuación. A partir de ahora, su mayor misión será ayudar a Hannah a superar todas las barreras de los prejuicios, para que el mundo pueda ser testigo del verdadero talento y valor de esta extraordinaria joven. En el momento en que la puerta de la oficina se cerró tras la apresurada marcha de Mike Harris, Isen se volvió hacia Hannah con una mirada que reflejaba resolución y genuina calidez. Por un instante, el silencio se prolongó, interrumpido únicamente por el suave sonido de su respiración y los latidos de su corazón. Dio un paso hacia ella lentamente, su voz ahora más suave,
despojada de su habitual autoridad de director ejecutivo, revelando al verdadero Ethan Carter debajo. Hannah, honestamente no sé cómo expresar completamente la gratitud y admiración que siento por ti. Lo que has hecho no es solo un favor técnico. Es un claro testimonio de la increíble habilidad que posees. Hannah bajó la mirada al suelo, con los ojos brillantes y los dedos agarrando nerviosamente el borde deshilachado de su uniforme. Con voz tranquila y un tinte de tristeza, respondió: «Gracias, señor Carter. Solo hice lo que sé hacer. Realmente no quería causar más problemas». Ethan la interrumpió con suavidad pero firmeza, con la mirada fija. «No, Hannah, no has causado ningún problema. Al contrario, nos habéis ayudado a todos a ver lo que nos hemos estado perdiendo durante años. Por eso quiero que te unas oficialmente a nuestro equipo de ingeniería. No como una cara anónima, sino como un asistente técnico senior que trabaja directamente conmigo y nuestros mejores ingenieros». Su oferta inesperada dejó a Hannah atónita. Sus ojos se abrieron con sorpresa y emoción, pero esa alegría fue rápidamente reemplazada por confusión y miedo. Su voz tembló cuando respondió: «Señor Carter, estoy muy agradecida de que confíe en mí de esta manera, pero no puedo aceptar ese puesto». Ethan sintió una punzada en el pecho ante su dolorosa negativa. Se observó y preguntó con suavidad: «¿Por qué no, Hannah? Has demostrado ser más que capaz para este puesto. Me aseguraré de que todos comprendan tu valor». Hannah negó con la cabeza, con la tristeza reflejada en sus ojos. Después de un momento, habló lentamente, en voz baja, como si ocultara viejas heridas. «Señor Carter, no se trata de usted. Se trata de mí. No tengo un título. Dejé la escuela antes de graduarme. No puedo hacer que la gente de aquí me acepte, especialmente gente como el señor Harris. He vivido demasiado tiempo bajo el desprecio y las críticas prejuiciosas. No creo que pueda sobrevivir a otro rechazo». Ethan vio el dolor que ella había estado ocultando. Cada palabra era como un puñal en su corazón. Comprendió que su inseguridad provenía de toda una vida luchando contra los prejuicios de los demás, y dolorosamente, contra sí misma. Dio un paso más cerca, con un tono amable pero persuasivo. «Hannah, sé que has pasado por enormes dificultades, pero ¿no has superado ya esos desafíos cada día? Has demostrado ser más hábil de lo que nadie aquí jamás imaginó. Un diploma es solo papel. El talento y la valentía son lo que realmente define a una persona. Te lo prometo, una vez que la gente te vea como yo, no podrán negarlo». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Hannah. Las lágrimas brillaron en sus ojos mientras miraba a Ethan, su voz teñida de gratitud y silenciosa desesperación. «Quizás tengas razón, pero estoy tan cansada de luchar por ser reconocida. Me temo que no puedo soportar otro fracaso. Por favor, déjame seguir haciendo mi trabajo como siempre lo he hecho. Conozco mi lugar». Su negativa hirió a Ethan más profundamente que cualquier revés profesional. La observó durante un largo momento, dándose cuenta de lo profundamente herida que estaba, mucho más que cualquier herida física. Asintió suavemente, con voz cálida, paciente y comprensiva. «Respeto tu decisión, Hannah, pero recuerda que mi oferta sigue en pie cuando estés lista. No dejes que personas como Mike Harris o cualquier otra persona decidan tu valor. Piensa en lo que te he dicho». Hannah asintió en silencio y salió corriendo de la oficina como si huyera del torrente de emociones que la inundaba. Ethan vio como su pequeña figura se desvanecía por el pasillo, con la mente inundada de pensamientos y sentimientos complejos. Se recostó en su escritorio, con el peso de su propia impotencia presionándolo más que nunca contra la implacable fuerza de los prejuicios. Se prometió a sí mismo que si Hannah no podía superar estas barreras psicológicas sola, la ayudaría a derribarlas. Por cualquier medio necesario, no permitiría que un talento real como el suyo se desperdiciara por más tiempo. Afuera, la ciudad se sumía en la oscuridad, pero dentro de Ethan, una determinación férrea brillaba con la misma intensidad que la luz del día. No se rendiría.
Encontraría la manera de sacar a Hannah de las sombras de los prejuicios y ayudarla a creer en sí misma de nuevo, sin importar lo difícil que fuera el camino. En los días siguientes, la presión de la junta directiva fue cada vez mayor sobre los hombros de Eisen. Comenzaron a extenderse rumores como un fuego latente de que ocultaba algo importante. Algo. Se negó a revelar. Cada mirada, cada pregunta capciosa en esas reuniones apuntaba directamente a él, como si la junta directiva esperara el más mínimo paso en falso para confirmar sus sospechas. A mitad de semana, se convocó una reunión de emergencia. La enorme sala de conferencias se sumió en una atmósfera de duda. Eisen se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, con los dedos entrelazados, la determinación robándole los nervios. Sabía que era un momento crítico. Tenía que disipar todas las dudas, sin importar el riesgo. Finalmente, Eisen se levantó y fijó su mirada fija en los directores que rodeaban la mesa. Su voz sonó clara y potente, pero controlada. Sé lo que están pensando. Soy consciente de que en las últimas semanas esas mejoras técnicas han salvado nuestro proyecto del borde del fracaso, pero esas correcciones no las hice yo, ni ningún miembro de nuestro equipo oficial de ingeniería. La sala se sumió en un repentino silencio sofocante. Todas las miradas se volvieron hacia Eisen, con curiosidad mezclada con desconcierto. Robert Spencer, un miembro conservador de la junta desde hacía mucho tiempo, se inclinó hacia adelante con tono cortante. Si no eres tú o nuestros ingenieros, entonces, ¿quién es responsable de estos cambios? ¿Por qué esperar hasta ahora para revelar la verdad? ¿Eisen? Eisen respiró hondo, con determinación en la mirada mientras respondía cada palabra deliberadamente. La persona en cuestión es Hannah Brooks, miembro de nuestro personal de limpieza. Identificó y corrigió los errores más críticos del sistema que todo nuestro equipo de ingeniería había pasado por alto. El anuncio provocó un murmullo de asombro en la sala. Los directores intercambiaron miradas incrédulas cuando Eisen le indicó a su asistente que abriera la puerta de la sala de conferencias. Hannah entró lentamente, con la mirada baja y el rostro tenso por el esfuerzo de ocultar su ansiedad. Vestida con su sencillo uniforme de limpieza, contrastaba marcadamente con la opulencia formal de la sala. En el instante en que apareció, todas las miradas escépticas y prejuiciosas se clavaron en la pequeña figura en el umbral. Robert Spencer ya no pudo ocultar su indignación, con la voz resonante. Eisen, ¿estás convirtiendo esta reunión seria en una broma? ¿Un conserje? ¿Qué sabe ella de tecnología o ingeniería? Se oyeron risitas en el otro extremo de la mesa donde estaba sentado Mike Harris, con los ojos brillantes de satisfacción ante reacción de la junta. Sonrió con sorna y añadió, con desprecio, seamos realistas. ¿De verdad vamos a creer que un conserje anónimo sin título académico podría resolver los mismos problemas críticos que dejaron perplejos a nuestros mejores ingenieros? La tensión en la sala alcanzó un punto álgido. Hannah permaneció rígida, con los dedos apretados, mientras cada mirada crítica se sentía como cuchillas invisibles que perforaban su orgullo. Al acercarse a ella, los ojos de Eisen brillaban de convicción mientras miraba a Mike y a la junta. Su voz era firme, cada palabra deliberada. Sí, Hannah no tiene un título académico, ni provenía de una familia adinerada ni privilegiada, pero nada de eso cambia el hecho de que descubrió y remedió los mismos errores que casi hundieron este proyecto de $500 millones. ¿De verdad estás dispuesto a negar su verdadero talento solo por su posición social o el color de su piel? Robert Spencer agarró el bolígrafo con terquedad, insistiendo, Eisen, esto no se trata de raza ni de prejuicios. Necesitamos pruebas concretas de su capacidad. ¿Qué puede demostrar realmente más allá de tus afirmaciones? Eisen permitió que una fría sonrisa se dibujara en su rostro mientras respondía con serena seguridad. Los resultados tangibles que Hannah ha obtenido hablan por sí solos. Pero si todavía tienes dudas, dejaré que Hannah explique y presente los detalles técnicos de cada solución que implementó. Se volvió hacia Hannah con una expresión alentadora y sincera. Hannah,
Este es tu momento para demostrarles a todos que se equivocaron al subestimarte. Diles exactamente lo que hiciste. Hannah miró a Isen, sintiendo todo el peso de su confianza en ella, pero alrededor de la mesa, susurros sospechosos y miradas escépticas persistían, desenterrando cada recuerdo doloroso que había soportado. Sus manos temblaban mientras respiraba agitadamente, luchando por calmar el miedo y las dudas que envolvían su mente en niebla. La mirada sardónica de Mike la clavó en ella, atreviéndose en silencio. «Pruébalo si puedes». Dio un pequeño y vacilante paso hacia adelante, pero los fantasmas de humillaciones pasadas tiraron de su determinación. Las burlas y los insultos de años de prejuicios resonaron en sus oídos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se quedaba congelada. Al percibir su vacilación, Isen le puso suavemente una mano en el hombro y susurró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. «Creo en ti. Ahora es el momento de que todos vean tu verdadero valor». Al encontrarse con su mirada alentadora, Hannah respiró hondo. Al pasar al frente de la sala, su voz tembló al principio, pero se fue tranquilizando a medida que describía con detalle los errores que había identificado y corregido. En esa vasta y tensa sala de conferencias, había comenzado el duelo entre el talento genuino y los prejuicios arraigados, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para todos. En la tensa extensión de la sala, Hannah comenzó su presentación, hablando despacio pero con claridad mientras explicaba a todos los problemas técnicos que había descubierto y resuelto. Al principio, su voz tembló y bajó la mirada hacia la mesa para evitar las escaleras de escepticismo y prejuicio que aún la presionaban. Pero bajo la mirada alentadora de Isen, recuperó la confianza poco a poco. Paso a paso, detalló cómo el enrutamiento de datos entre servidores estaba mal configurado, señalando la causa exacta. El cuello de botella durante las horas punta. Sus explicaciones precisas y cargadas de jerga provocaron un silencio absoluto en la sala. Solo se mantuvo la voz cálida y persuasiva de Hannah. Al principio, las miradas dubitativas de los miembros de la junta persistieron, especialmente de Robert Spencer y Mike Harris. Mike permaneció impasible, conteniendo su ira mientras cada uno de los puntos de Hannah apuntaba precisamente a los descuidos que él mismo había pasado por alto. Su sonrisa burlona se desvaneció en una tensión ansiosa. Se dio cuenta de que el talento de Hannah no solo era innegable, sino que también exponía su propia arrogancia y sus fracasos. Cuando Hannah terminó, la sala se sumió en un profundo y resonante silencio. Ella dio un pequeño paso atrás, con las manos apretadas, el corazón latiendo con fuerza por la ansiedad ante lo que vendría después. En esos interminables segundos, Isen dio un paso decisivo al frente, con los ojos llenos de orgullo, mientras se dirigía a la junta con un tono claro y autoritario. Lo que acaban de escuchar no es suerte ni casualidad. Es el resultado de un talento genuino. La extraordinaria habilidad de Hannah Brooks, quien silenciosamente nos rescató de nuestra mayor crisis. Ella salvó esta mitad, un proyecto de $1.000 millones, de una forma que ni siquiera nuestros mejores ingenieros podrían. El silencio persistió. Las miradas iban de Hannah a Isen, luego entre los miembros de la junta, como si nadie pudiera creer lo que acababan de oír. Robert Spencer miraba pensativo, sorprendido como si presenciara lo imposible. Mike Harris bajó la cabeza. La amargura y la vergüenza llenaban sus ojos al reconocer que su propio orgullo lo había cegado ante el verdadero talento que tenía justo delante. Colocando suavemente su mano sobre el hombro de Hannah, la voz de Isen resonó, rompiendo la tensión. Es hora de que todos reconozcamos una verdad importante. El verdadero valor de una persona no se mide por el color de piel, el estatus social ni un papel. Se mide por el intelecto, el coraje y la capacidad de superar la adversidad. Hannah Brooks ejemplifica esa verdad. Las palabras de Isen recorrieron la sala como una poderosa ola. Al principio, un breve aplauso estalló en el otro extremo de la mesa, luego fue en aumento hasta que toda la sala estalló en un aplauso continuo y atronador para Hannah. Hannah se puso de pie. Aturdida por la inesperada ovación,
con lágrimas brillando en sus ojos. Por primera vez en su vida, fue vista y celebrada con genuina admiración, algo que jamás se había atrevido a soñar. En ese momento, todas las heridas y el dolor de su pasado parecieron desvanecerse, reemplazados por la fe y el orgullo que inundaban su corazón. Mike Harris permaneció sentado en silencio, con el puño cerrado sobre la mesa, los ojos llenos de derrota y arrepentimiento. Supo desde ese momento que el poder y el prestigio en los que una vez confió se vieron irremediablemente afectados. Su propia arrogancia y prejuicios lo habían llevado a este humillante ajuste de cuentas, donde la mujer que una vez consideró inferior se había convertido en la heroína que salvó la compañía. Eason volvió la mirada hacia Mike, con expresión severa pero resuelta, y habló en voz lo suficientemente baja para que solo Mike pudiera oírlo. Espero que de ahora en adelante reconsideres tus suposiciones y te des cuenta de que la arrogancia y los prejuicios nunca son el camino al verdadero éxito. Mike no respondió, solo asintió en silencio, evitando la mirada de Eason. En ese momento tácito, la verdad del verdadero valor humano había triunfado sobre todos los prejuicios. Hannah miró a su alrededor, con los ojos brillantes de renovada esperanza y confianza. Eason le sonrió, con orgullo y calidez en la mirada, y susurró, solo por ella. Lo lograste, Hannah. De ahora en adelante, nadie podrá volver a negar tu talento. Hannah le devolvió la sonrisa. Las lágrimas le corrían suavemente por las mejillas. Por primera vez, creyó que podía dar un paso adelante, libre de las sombras de su pasado. Entre los prolongados aplausos, Eason supo que este era el punto de inflexión de su carrera. No solo porque se había rescatado un proyecto multimillonario, sino porque había ayudado a todos a ver el verdadero valor de otro ser humano. Para Hannah, este fue el día en que su vida cambió para siempre. Cuando los últimos aplausos finalmente se desvanecieron, la sala de conferencias volvió a un silencio solemne. Eason posó suavemente su mano sobre el hombro de Hannah una vez más y susurró lo suficientemente alto para ella. Hiciste un trabajo increíble, Hannah. A partir de hoy todo será diferente. Pero Hannah sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. Aunque acababa de recibir el reconocimiento de Eason y la Junta, las cargas invisibles en su vida personal nunca la habían abandonado. Su madre, la mujer que había sacrificado toda su vida para que Hannah pudiera tener una educación, todavía estaba luchando contra una enfermedad potencialmente mortal. Esa preocupación fue la verdadera razón por la que Hannah se sintió impotente y reacia a aceptar cualquier oportunidad para sí misma. Eason había notado silenciosamente esos miedos en los ojos de Hannah cada vez que se mencionaba el futuro. Él entendió que si quería que ella realmente saliera de las sombras de las dudas y los prejuicios, primero tenía que ayudarla a deshacerse de esas pesadas preocupaciones. Unos días después de aquella tensa reunión, Hannah estaba terminando su turno de noche en la empresa cuando su teléfono vibró con una llamada entrante. Era la enfermera de su madre, su voz familiar y tranquila. Pero la noticia que trajo dejó a Hannah atónita. Hannah, tengo noticias maravillosas. Los gastos del tratamiento de su madre acaban de ser cubiertos en su totalidad. De hecho, la han trasladado a la unidad de cuidados de lujo. Todo está preparado para que puedas descansar tranquilo. El corazón de Hannah se detuvo. Pero yo nunca organicé nada de eso. ¿Quién lo hizo? Ella preguntó con voz temblorosa. La enfermera dudó un momento y luego respondió en voz baja. Prefirieron permanecer en el anonimato. Simplemente dijeron, es un regalo para ti, para que puedas vivir tu vida en paz. Hannah colgó, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella permaneció sentada, con la mente acelerada, hasta que un fuerte impulso la hizo ponerse de pie y se apresuró a ir a la oficina de Eason. La puerta estaba ligeramente entreabierta y la lámpara del escritorio iluminaba el perfil concentrado de Eason. Sin llamar, Hannah entró con la voz temblorosa por la emoción. ¿Por qué hizo eso, señor Carter? Eason levantó la mirada y se sorprendió al ver lágrimas en su rostro. Se puso de pie y se acercó,
hablando con amable sinceridad. Hannah, hice lo correcto. Mereces reconocimiento. Y más que eso, mereces vivir una vida sin preocuparte diariamente por la salud de tu madre. Hannah sostuvo su mirada. Las lágrimas fluían no de dolor, sino de una gratitud abrumadora. ¿Pero por qué yo? No soy nada especial, solo soy un conserje. No lo merezco. Isen la interrumpió, su mirada más seria que nunca. No, Hannah, estás equivocada. Siempre has sido especial. Fue mi error no verlo. No solo tienes talento, tienes coraje y perseverancia extraordinaria. Mereces todo lo bueno que el mundo pueda ofrecerte. Hannah juntó las manos con fuerza, luchando contra la oleada de emoción. Ella miró a Isen con gratitud e incertidumbre. Pero si haces esto por mí, ¿la gente no pensará que solo tuve esta oportunidad gracias a tu compasión? Isen sonrió cálidamente y negó con la cabeza con firmeza. Hannah, esto no es lástima. Es gratitud y profundo respeto por ti. Lo que has hecho por esta empresa, por todos nosotros, es inconmensurable. No dejes que los prejuicios equivocados de nadie te detengan. Hannah se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos se suavizaron cuando finalmente creyó las palabras que él dijo. Su voz había iluminado los rincones más oscuros de su corazón, disipando las dudas e inseguridades que se habían arraigado a lo largo de los años. Fuera de la puerta de la oficina, Mike Harris permanecía inmóvil, observando fríamente la escena que ocurría en el interior. Su rostro ardía de ira y amargura cuando se dio cuenta de que Isen no solo estaba defendiendo a Hannah, sino que estaba dispuesto a arriesgar todo para ayudarla. Un honor que Mike una vez asumió que le pertenecía únicamente a él. Su propio orgullo y egoísmo estallaron, alimentando su decisión de detener el ascenso de Hannah en la empresa por cualquier medio. Mike se dio la vuelta y se alejó, pasos pesados, pero ojos calculadores. Sabía que esta era una pelea que no podía permitirse perder. El fracaso significó no solo perder poder y estatus, sino la destrucción total de la autoestima de la que siempre se había enorgullecido. Mientras tanto, en la oficina de Isen, Hannah sintió una calidez y una ligereza que nunca antes había conocido. Isen la miró con ánimo y ternura. Hannah, nunca vuelvas a subestimarte. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Esas palabras eran una promesa sagrada. Hannah logró esbozar una suave sonrisa a través de sus lágrimas, creyendo finalmente que su vida a partir de ese momento ya no estaría cautiva de los prejuicios o de un pasado oscuro. Sabía que el camino por delante aún sería difícil, pero ya no estaría sola. Y más que nada, el don secreto de Isen había sido la profunda creencia en su propio valor, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Desde el momento en que recibiste el regalo privado de Isen, tu vida comenzó un nuevo capítulo. Una vez que se alivió la carga de las facturas médicas de su madre, usted adquirió la confianza para aceptar el puesto de asistente técnico senior en Carter Tech. Al principio te siguieron algunas miradas escépticas, pero con cada proyecto que pasaba y cada resultado exitoso, demostraste más allá de toda duda que merecías este reconocimiento. Las iniciativas que usted dirigió produjeron resultados extraordinarios. Sus soluciones técnicas innovadoras ayudaron a Carter Tech a fortalecerse y consolidar su liderazgo en la industria tecnológica. La prensa y los medios de comunicación pronto se fijaron en la mujer que una vez había sido solo una conserje, pero que mediante un coraje extraordinario y un intelecto agudo, transformó por completo su propio destino. Los círculos tecnológicos comenzaron a celebrar tu nombre, llamándote símbolo viviente de perseverancia frente a la adversidad y los prejuicios sociales. Isen estuvo a tu lado, observándote mientras rompías las últimas barreras de tus dudas. Pero en el fondo sabía que había una cosa más importante que aún no había dicho, algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. El tiempo pasó rápido y por fin llegó el día de la prestigiosa entrega de los premios Joven Innovador del Año. El gran auditorio estuvo repleto de las estrellas más brillantes del mundo tecnológico y empresarial. Te sentaste en la primera fila,
con las manos temblando en tu regazo y cada latido del corazón tronando en tu pecho. En el escenario, el presentador sostuvo un pequeño sobre y anunció, y la ganadora del premio a la joven innovadora del año, cuyo talento y extraordinaria determinación nos han inspirado a todos, es Hannah Brooks. Se escuchó un rugido de aplausos mientras todos se ponían de pie en señal de admiración. Te levantaste y caminaste lentamente hacia el escenario, con lágrimas brillando en tus ojos. Los focos hacían que cada paso pareciera ingrávido. Tu corazón rebosaba de alegría y profunda emoción. Mientras aceptaba su premio, una figura familiar surgió entre el público. Eason se dirigió hacia ti, con los ojos llenos de sentimiento y el amor que había mantenido oculto finalmente brillando a través de ellos. El auditorio quedó en silencio y los susurros curiosos se desvanecieron cuando Eason tomó tu mano. Sonriendo, habló a través del micrófono, con la voz cargada de emoción. Lamento interrumpirte, Hannah, pero no puedo pensar en un momento más apropiado para compartir lo que hay en mi corazón. Tu corazón se aceleró. Jadeaste cuando Eason se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, abriéndola para revelar un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces. Eason miró hacia ti, con su mirada llena de sinceridad y profundo amor, y su voz vaciló con determinación. Hannah Brooks, desde el momento en que te conocí, no pude ver el verdadero valor que llevas dentro. Pero me enseñaste que el verdadero valor reside en el corazón y en la mente, no en ningún estándar o prejuicio social. No solo salvaste mi empresa, salvaste mi corazón. Me mostraste lo que realmente significan el coraje y la determinación. Respiró profundamente y sus ojos se suavizaron más que nunca. Esta noche, delante de todos los presentes, quiero plantear la pregunta que he tenido en mente durante tanto tiempo. Hannah, ¿quieres casarte conmigo? Se hizo el silencio. Solo los latidos de tu corazón retumbaban en tus oídos. Las lágrimas corrían por tu cara. Lágrimas de felicidad, alivio y todas las emociones que habías llevado contigo durante tanto tiempo. Al principio te quedaste sin palabras, pero finalmente asentiste vigorosamente y tu voz tembló mientras susurrabas la palabra que lo cambiaba todo. Sí. El auditorio estalló una vez más en la ovación más fuerte y alegre que jamás haya oído. Eason deslizó el anillo en tu dedo y te abrazó cálidamente en medio de los vítores y felicitaciones que llenaban la habitación. En un rincón tranquilo, Mike Harris observaba, con la amargura y la rabia pintando su rostro al darse cuenta de que había sido superado por completo, no solo profesionalmente, sino también en la batalla contra los prejuicios y el orgullo egoísta. Pero en ese mismo momento, también comprendió que el verdadero talento y el amor siempre triunfarían, sin importar el origen o el estatus. En ese escenario, uno en los brazos del otro, tú y Eason sabían que su futuro no solo les deparaba éxito y un derecho, sino una nueva vida rebosante de felicidad y amor que ambos habían estado buscando. Ya no eras la mujer relegada a las sombras, te habías convertido en el emblema de la perseverancia, el genio y el amor genuino, superando todas las barreras. Y Eason, una vez lleno de dudas y orgullo, había aprendido la lección más profunda de todas, de la extraordinaria mujer que amaba más que a nada. Desde el mismo momento en que recibí el considerado regalo de Eason, mi vida comenzó un capítulo completamente nuevo. Con las facturas médicas de mi madre completamente cubiertas, encontré la confianza para aceptar el puesto de asistente técnico senior en Carter Tech. Al principio, seguía habiendo miradas escépticas, pero proyecto a proyecto, fui demostrando sin lugar a dudas que pertenecía allí. Cada iniciativa que lideré produjo resultados extraordinarios. Mis soluciones innovadoras ayudaron a Carter Tech a crecer más fuerte que nunca, consolidando su reputación como líder de la industria. Los medios de comunicación y las redes sociales pronto se dieron cuenta de la mujer que una vez había sido solo una conserje. Sin embargo, con gran determinación y un intelecto agudo, transformó su propio destino. El mundo de la tecnología comenzó a celebrar mi nombre, Hannah Brooks, como un símbolo viviente de perseverancia contra la adversidad y los prejuicios. Eason estuvo a mi lado,
viéndome romper las últimas barreras de la duda. Pero en su corazón albergaba otra verdad tácita que había guardado cerca por tanto tiempo. El tiempo voló y por fin llegó la noche de los premios al joven innovador del año. El gran auditorio estaba repleto de las mentes más brillantes del mundo de la tecnología y los negocios. Me senté en la primera fila, con las manos aferradas a mi regazo y cada latido del corazón resonando en mi pecho. En el escenario, el presentador abrió un pequeño sobre y anunció, y la joven innovadora del año, cuyo talento y extraordinaria determinación nos han inspirado a todos, es Hannah Brooks. Se escuchó un estruendoso aplauso mientras todos se ponían de pie en señal de admiración. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me dirigía al escenario. Cada paso más ligero que el aire, mi corazón rebosante de alegría y gratitud bajo las luces brillantes. Cuando acepté mi premio, Ethan dio un paso adelante entre la multitud, sus ojos brillaban de emoción y el amor que había mantenido oculto ahora era imposible de contener. La habitación quedó en silencio. Ethan tomó mi mano, sonrió y habló por el micrófono, con la voz temblorosa por el sentimiento. Lamento interrumpir, Hannah, pero no hay mejor momento que ahora para compartir lo que hay en mi corazón. Mi pulso se aceleró cuando él se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino de su bolsillo. Al abrirlo, reveló un brillante anillo de diamantes, cuyas facetas captaban la luz. Mirándome con amor sincero y profundo, la voz de Ethan llenó la habitación. Hannah Brooks, desde el día que te conocí, no pude ver el verdadero valor que llevas dentro. Me enseñaste que el verdadero valor reside en el corazón y en la mente, no en ninguna expectativa o prejuicio social. No solo salvaste mi empresa, salvaste mi corazón. Me mostraste el significado del coraje y la perseverancia extraordinaria. Hizo una pausa, con los ojos más suaves que nunca, y formuló la pregunta que tenía en el corazón. Esta noche, delante de todos los presentes, quiero hacerte una pregunta que tenía muchísimas ganas de hacerte. Hannah, ¿quieres casarte conmigo? El auditorio contuvo la respiración. Las lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas de felicidad, alivio y emoción abrumadora. Por último, asentí, con la voz temblorosa mientras susurraba la palabra que lo cambiaría todo. Sí. La sala estalló en vítores y aplausos cuando Ethan me puso el anillo en el dedo y me atrajo hacia sus brazos. A nuestro alrededor, amigos y compañeros celebraron nuestra alegría. En un rincón sombreado, Mike Harris se quedó paralizado, con la amargura y el arrepentimiento grabados en su rostro mientras se daba cuenta de que había sido completamente derrotado. No solo en lo profesional, sino en su lucha contra los prejuicios y el orgullo egoísta. Pero en ese momento comprendió que el verdadero talento y el amor siempre triunfan, sin importar el origen o el estatus. En ese escenario, abrazados, Ethan y yo sabíamos que nuestro futuro no solo nos deparaba éxito y reconocimiento, sino una nueva vida de felicidad y el amor que ambos habíamos estado buscando. Ya no era una mujer empujada a las sombras por los prejuicios, me había convertido en un símbolo de coraje, brillantez y amor genuino. Y Ethan, una vez cegado por el orgullo, había aprendido la lección más grande de la vida de la mujer extraordinaria que más amaba. Incluso después de ese momento inolvidable en el escenario, Ethan y yo permanecimos juntos bajo el resplandor de esas luces, mientras los aplausos circundantes se desvanecían en un suave silencio que nos dejó solo a nosotros dos, envueltos en la calidez de nuestro amor y comprensión. En un rincón lejano, Mike Harris permaneció inmóvil, observando en amargo silencio. La desilusión llenó sus ojos, pero debajo de ella brilló una pequeña chispa de despertar. Toda su vida había creído que el estatus, el poder y el pedigrí definían el valor de una persona. Ahora, al presenciar el resplandor de alguien a quien una vez despreció, finalmente comprendió una lección invaluable. El verdadero talento y el valor no pueden verse limitados por los prejuicios. Robert Spencer salió silenciosamente del auditorio, con su mente llena de nuevos pensamientos. El hombre, que una vez fue testarudo y crítico,
Se dio cuenta de que sus duras suposiciones lo habían cegado al verdadero talento, impidiéndole ver los dones de aquellos que la sociedad había pasado por alto. En los días que siguieron, nuestra historia se extendió mucho más allá del mundo tecnológico y llegó a los principales medios de comunicación. Nos convertimos en símbolos del amor que trasciende las barreras sociales, de la humildad y de la extraordinaria resolución frente a los prejuicios más duros. Los entrevistadores y periodistas disfrutaron contando nuestro viaje. Pero en cada aparición, Isen y yo enfatizamos el mismo mensaje profundo. El verdadero valor de una persona nunca se define por el color de piel, los títulos o la posición social. Está en su talento, intelecto, sinceridad y bondad desde lo más profundo de su corazón. En una entrevista especial, Isen confesó: antes era ciego a los prejuicios de la sociedad. Despreciaba a quienes no tenían mis privilegios, pero Hana cambió mi forma de ver el mundo. Me mostró que los grandes genios a menudo se esconden tras los prejuicios más injustos. A su lado sonreí suavemente. La humildad y la fuerza se reflejaban en mí. Para cualquiera que sufra injusticias o prejuicios como yo alguna vez sufrí, nunca dudes de tu propio valor. Es nuestra bondad, fe y perseverancia las que verdaderamente dan forma a nuestro destino y rompen las barreras invisibles que la sociedad pone ante nosotros. Nuestra historia se convirtió en un fenómeno global, inspirando a innumerables jóvenes que luchan contra la adversidad y los prejuicios. Años después, Isen y yo seguimos apareciendo juntos en conferencias y foros, instando a las empresas y comunidades a valorar a las personas por sus verdaderas capacidades y carácter, en lugar de por sus antecedentes o apariencias. Fundamos un fondo de becas para jóvenes talentosos que enfrentan dificultades o prejuicios, garantizando que nadie quede atrás por barreras injustas. A lo largo de ese viaje, Isen todavía reflexiona sobre los prejuicios que una vez le impidieron reconocer mi verdadero valor. Sin embargo, cada vez que me mira, la mujer resiliente y humilde que lo acompañó en cada prueba, sabe que le di la lección más preciosa de la vida. Nuestra historia no es solo una de amor o éxito personal. Es un poderoso testimonio de la superación de los prejuicios y la fuerza de la bondad. Hemos demostrado que el mundo se convierte en un lugar mejor cuando nos vemos con comprensión, respeto y confianza. Cuando la gente mira nuestra felicidad juntos, tomados de la mano bajo un atardecer dorado, se dan cuenta de que nuestra historia no es un final perfecto, sino el comienzo de la esperanza para todos los que todavía luchan por demostrar su verdadero valor. Y ese es el mensaje final que nuestra historia transmite al mundo. Cada uno de nosotros merece ser visto y respetado. Porque el verdadero valor nunca reside en el exterior, sino en lo profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes y de la bondad que nos mostramos unos a otros. Si la historia de Isen y la mía han tocado tu corazón, por favor dale me gusta y comparte este video para que su mensaje pueda llegar a más personas. Y no olvides suscribirte para recibir más historias inspiradoras como la nuestra en el futuro. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.